El interés de las monarquías ibéricas de la primera mitad del siglo XVIII por la ópera italiana supone uno de los aspectos determinantes para la comprensión del panorama musical de la época. En el caso español, la actividad de la segunda esposa de Felipe V, la parmesana Isabel de Farnesio, ha sido señalada desde hace tiempo como una de las principales impulsoras de la implantación y consolidación de los fenómenos operísticos italianos en el entorno cortesano. Dicho proceso de implantación, no obstante, aún presenta abundantes puntos nebulosos que no permiten un análisis pormenorizado de un fenómeno tan poliédrico como las representaciones de ópera. En ese sentido, la identificación de diversos hitos relevantes, tales como la llegada a Madrid de la primera compañía de ópera profesional en 1768 o el nombramiento del castrato Carlos Broski como encargado de los teatros reales, han servido para marcar las líneas generales de un proceso de asimilación de las nuevas tendencias que aún desconocemos en numerosos aspectos. Uno de los aspectos que ha recibido un tratamiento secundario en la literatura sobre la música de la primera mitad del siglo XVIII es la disposición de los espacios de representación. En el presente paper nos proponemos analizar una de las iniciativas promovidas por la Corona para la promoción de la ópera italiana en el contexto cortesano. Se trata del proyecto de la construcción de un coliseo de ópera para el Real Sitio de El Pardo. La construcción de los coliseos erigidos en los reales sitios de Aranjuez, El Pardo y El Escorial por el arquitecto francés Jaime Marquet, por orden de Carlos III entre los años 1770 y 1778, ha sido tradicionalmente considerada como el primer intento de dotar a El Pardo de un teatro de ópera. Como tendremos ocasión de observar, la iniciativa que nos proponemos analizar, promovida durante los años 39 y 40 del siglo XVIII, anticiparía el interés de la Corona por la disposición de espacios de representación adecuada casi 30 años. La detallada descripción de los procesos productivos correspondientes al reinado de Fernando VI, contenida en fuentes como el manuscrito Farinelli, contrasta vivamente con la caótica distribución de la documentación generada durante el reinado anterior, cuya diseminación en los fondos documentales generados por diferentes estamentos de la Casa Real refleja de manera evidente la cambiante y a menudo confusa situación de la administración del Estado durante dicho periodo. La fragmentación de estas fuentes dificulta notablemente el análisis de los proyectos emprendidos por la Corona durante esos años y atestigua una práctica habitual en la administración de la época, en gran parte motivada por la calamitosa situación de las arcas públicas durante las últimas décadas del reinado del primer Borbón. La búsqueda de recursos pecuniarios, materiales y personales en cualquier estamento de la Casa Real o del Estado para la puesta en marcha de los proyectos emprendidos por la Corona, haciendo a menudo caso omiso a los cauces oficiales tradicionales. Tomando como modelo el sistema de jornadas reales establecido por su abuelo Luis XIV en la corte francesa, tras finalizar la Guerra de Sucesión, Felipe V estableció un calendario de estancias periódicas en los reales sitios. Desde la llegada de Isabel de Farnesio, la familia real decidió regular su calendario de estancias en los palacios del entorno madrileño. De esta forma, la corte se encontraba en Aranjuez desde el primer miércoles después de Pascua de Resurrección hasta el 22 de junio, fecha en la que retornaba a Madrid durante unas pocas semanas. A continuación, se desplazaba a la granja de San Ildefonso, donde permanecía hasta el 14 de octubre, fecha en la que pasaba el Escorial, hasta el 7 de septiembre, en la que volvía a la capital, al Alcázar, hasta el incendio de 1734, y tras este, al Buen Retiro. La habitual estancia en El Pardo se extendía desde los primeros días de enero hasta el sábado de Pasión. La llegada en 1738 de la aludida compañía de ópera dirigida por el empresario Pieraccini supuso un estímulo considerable para el cultivo de los grandes montajes de ópera, pero también para el de géneros de formato reducido, tales como la serenata, la festa teatrale o el intermezzo. La representación de este tipo de obras en los palacios de los reales sitios parece haber sido una constante durante esos años, tal y como muestra una solicitud del encargado de vestuario Felipe Boroncini dirigido a los monarcas en 1739. La misma atestigua la celebración no solo de bailes y entremeses, sino también de distintas óperas en las dependencias de los reales sitios de El Pardo, Aranjuez, la Granja de San Ildefonso y el Buen Retiro. La reconstrucción de la cartelera teatral del entorno cortesano correspondiente a los años 1939 y 1940 permite constatar que el intermezzo fue un género profusamente cultivado durante los largos meses invernales en los que la familia real permanecía en el Pardo. De hecho, a excepción de los intermezzi de Pórpora y Auleta, representados en el Buen Retiro durante la celebración de los esponsales del infante don Felipe con María Luisa de Orleans, el grueso de este tipo de obras se sitúa en este contexto. Antes de proseguir, no obstante, deberíamos realizar una consideración sobre los datos contenidos en las tablas que acabamos de presentar.
Para la confección de las mismas nos hemos basado en los datos contenidos en los prolegómenos de los correspondientes libretos y las referencias aportadas por las fuentes documentales y hemográficas consultadas. Las dimensiones del Palacio del Pardo, construido por los Austrias, daban difícil cabida a la amplia familia que acompañaba a Felipe V en las jornadas a aquel real sitio, motivo por el que a finales de los años 30 el arquitecto François Carlier recibió la comisión de ampliarlo. El Archivo General de Palacio conserva una parte del extenso corpus documental generado por estas reformas. En el mismo se encuentra una memoria relativa a los trabajos llevados a cabo durante 1739, que contiene datos interesantes sobre el lugar en el que se realizaban las representaciones teatrales y los motivos que llevaron a proyectar la construcción de un nuevo coliseo. Como la referida memoria describe, las reformas realizadas en el palacio consistieron principalmente en dar continuidad a la construcción de la capilla del Real Sitio. Por otra parte, además de algunas reparaciones menores en los cuartos de los reyes, resultó necesario reconstruir la pieza situada sobre el cuarto del capitán del Guardia de Corps, ya que el año anterior se había derrumbado. La fortificación que se ejecutó en la techumbre del cuarto del capitán del Guardia de Corps y el segundo tránsito al zaguanete con espandas y cielos rasos para sostener con seguridad el suelo y buque de la pieza de música que se había apeado el año antecedente. El hundimiento del firme de uno de los pisos del palacio seguramente debió resultar aparatoso, imposibilitando el uso de la referida pieza de música que presumiblemente servía de espacio para las representaciones. El incidente no recibe mayor atención en la documentación, al no encontrarse la corte en el palacio en el momento del derrumbe. Este acontecimiento, no obstante, no interrumpió las representaciones de teatro musical italiano en el Real Sitio. Durante las jornadas reales, los custodios de los palacios de los reales sitios eran los encargados de la disposición de los espacios de representación y la gestión de las actividades de producción para la puesta en escena de las obras. En el caso del Pardo, el marqués de San Juan, primer caballerizo del rey y alcalde del Real Sitio, parece haber encontrado un espacio alternativo para las representaciones. Sin embargo, parece que dichos espacios no resultaban muy apropiados, ya que el 12 de abril de ese mismo año, San Juan dirige una instancia al secretario del Despacho Universal, marqués de Villarias, solicitando fondos para la construcción de un coliseo de ópera italiana en aquel Real Sitio. La memoria correspondiente al proyecto, intitulada Sobre el proyecto de un coliseo para el Pardo y su coste, se conserva en el Archivo General de Palacio y contiene valiosa información relativa a las características arquitectónicas del propio edificio, así como de los recursos empleados para la administración del Estado para la puesta en marcha del proyecto. Como el propio alcaide del Pardo describe en su solicitud, la ausencia de una sala acondicionada para alojar las representaciones causaba una molestia considerable en el auditorio, llegando incluso a poner en peligro la salud. San Juan explica la dificultad de poner en escena las obras debido a la incomodidad de los espacios y el excesivo calor generado por la iluminación, motivo por el que describe como indispensable la construcción del referido teatro. A pesar de que, como hemos dicho, durante esos años el arquitecto Carlier se encontraba ya trabajando en la obra de la Capilla del Pardo, el marqués de Scotti ordena la comisión de este proyecto al arquitecto Santiago Bonavia, pintor de Cámara del Rey y encargado de las obras del Real Sitio de Aranjuez desde 1735. Una circunstancia significativa es que, como San Juan describe en su instancia, en el momento de formalizar la solicitud, la planta del teatro ya había sido comisionada a Bonavia, revisada y aprobada por el propio Scotti, tras lo cual únicamente resultaba necesaria la intervención de la Secretaría del Despacho para la obtención de los fondos para la puesta en marcha del proyecto. Como dice San Juan, a cuyo efecto, por dirección y orden del marqués de Scotti, se ha ejecutado la correspondiente planta por don Santiago Bonavia, la cual, reconocida y aprobada, se me ha entregado por el mencionado marqués, a fin de que providencie su fábrica, proponiendo los medios que precisen menos gravosos y suficientes a costear el gasto, en cuya consecuencia lo hago. El planteamiento y diseño del proyecto y la presencia del factotum de la reina, el marqués de Scotti, como promotor original del mismo, apuntan a la participación del entorno de Isabel de Farnesio en el diseño del plan. La implicación de la reina parmesana en la elección de los libretos y su intervención en los proyectos de organización y producción de los espectáculos ha sido ya subrayada por diferentes trabajos. En este caso, la anticipación en el diseño de la planta y consiguiente comisión de la construcción del edificio parecen apuntar hacia una intervención clara de fomento de la ópera italiana en el contexto cortesano por parte del entorno de la reina.
La solicitud de San Juan no describe la ubicación en la que debía construirse el teatro, mencionando solo que se trataría de un mediano teatro colocado con inmediación al mismo palacio. Como sucede en otros tantos casos, con la documentación correspondiente a este periodo, el material gráfico que acompañaba la memoria emitida por Bonavía no se ha conservado. El propio arquitecto hace referencia a la planta y alzado anejo en varios puntos del informe, incluyendo algunos datos que no permiten una idea general de la morfología del edificio y la posible ubicación de este respecto al palacio. Por una parte, el edificio dispondría de 4 accesos, enmarcados con piedra barroqueña, que del mismo modo eran utilizadas para las primeras 3 hiladas de todas las esquinas y rincones. El resto de paramentos debía ser rellenado con paredes de albañilería, respetando las aperturas correspondientes a las puertas y ventanas descritas en la aludida planta. El interior del edificio debía incluir unos vestuarios y espacios de habitación para los representantes, suponemos que ubicados tras el espacio escénico. Sin embargo, la descripción de Bonavía nos facilita un dato adicional que permite identificar la posible ubicación del Coliseo respecto al actual palacio, ya que como parte de las secciones que debían construirse, describe el paso de los reyes que estaría ubicado sobre el zaguanete. El zaguanete hace referencia a la estancia donde tradicionalmente estaba la guardia de corps que acompañaba a los miembros de la familia real. Debemos, por tanto, suponer que el referido paso sería elevado, comunicando el primer piso del palacio con una zona elevada del Coliseo. Esta circunstancia nos permite confirmar que el proyectado Coliseo se encontraba en las inmediaciones del actual palacio y debía estar unido a este por un pasadizo elevado y seguramente fortificado. La decisión de desligar el proceso de construcción del Coliseo del proyecto de reforma dirigido por Carlier supone, en nuestra opinión, una hábil estrategia destinada a evitar que las vicisitudes de la obra de palacio acabasen obstaculizando el desarrollo del mismo. Parece que la construcción del aludido Coliseo responde a un proyecto minuciosamente planteado desde el inicio. En esta tesis se ve reforzada por la constante alusión en la correspondencia entre los agentes involucrados a la necesidad de gestionar el asunto con la debida discreción. En este caso, veremos que la propuesta enviada por San Juan no deja ningún cabo suelto, anticipándose incluso a la previsible objeción de Villarias, que, como consecuencia de la suspensión de pagos decretada por la Secretaría del Despacho de Hacienda en 1739, seguramente se habría opuesto al proyecto alegando la falta de fondos para su desarrollo. La propuesta de San Juan para la obtención de fondos comprende, de hecho, la amortización de 2 o 3 títulos de Castilla para hacer frente a los gastos originados por la construcción del Coliseo, como dice San Juan, proponiendo los medios que pareciesen menos gravosos y suficientes a costear el gasto, en cuya consecuencia lo hago así presente por medio de vuestra excelencia a sus majestades, pareciéndome que el único arbitrio que se ofrece al discurso al referido efecto, sin causar dispendio al real erario, es el de beneficio de 2 o 3 títulos de Castilla, alguno de ellos libre de media añata y lanzas, por parecer que si en esta circunstancia no será suficiente el producto de 3 para la entera satisfacción de la obra. Si bien San Juan reconoce que la venta de los referidos títulos no cubrirá completamente los costes de construcción, se adelanta una vez más a la posible reticencia del secretario del Estado, solicitando que fuese el secretario del Despacho de Hacienda, Fernando Verdes y Montenegro, quien adelantase los caudales para la obra. Las cantidades otorgadas serían posteriormente reintegradas a las arcas reales mediante los beneficios obtenidos por la venta de los títulos, una vez amortizados estos. Debido al desastroso estado de las finanzas del Estado a la que hemos hecho referencia, la venta de los títulos se presentaba difícil y el tiempo necesario para la consecución de los fondos bastante largo. Una vez más, el solicitante se adelanta endosando la deuda pendiente al Ministerio de Hacienda, lo que daría vía libre a la puesta en marcha del proyecto de forma inmediata. El cálculo de los caudales necesarios para la obra también parece responder a una programación meticulosa. San Juan la pondera en 250.000 reales, basándose en el proyecto elaborado por Bonavía, detallando incluso el modo en el que el Ministerio de Hacienda debía realizar los pagos. La posibilidad de que el veedor o el resto del personal del expresado Real Sitio no contribuyeran al avance del proyecto es asimismo tenida en cuenta en la solicitud que exhorta al rey a dar las órdenes pertinentes para que todo el personal colabore.
Aunque este documento no lo exprese de forma evidente, la forma en la que todos los elementos de este proyecto encajan previniendo y sorteando todas y cada una de las posibles trabas administrativas para responder a un plan minuciosamente orquestado por Scotti siguiendo las indicaciones de la reina. En su respuesta el 18 de abril a la solicitud de San Juan, el secretario del despacho, el marqués de Villarias, aprueba la venta de los títulos aumentando su número a 4. Entendemos, por tanto, que el precio otorgado a cada uno de los títulos debería ser menor, debiendo dividir el monto total entre 4 pagadores, en lugar de entre 3. Esta situación parece lógica, ya que en un contexto de verdadera crisis como la que sufría la economía española durante estos años, resultaba más sencilla su venta disminuyendo la cuantía abonada. Villarias remite asimismo las órdenes correspondientes a Santiago Bonavía para que se traslade al Real Sitio del Pardo para dar comienzo a las obras, que debía dirigir bajo la supervisión del Marqués de San Juan, y al secretario de Despacho de Hacienda para que procediese a adelantar los caudales para dar comienzo a la obra y pusiese en marcha el proceso de venta de los referidos títulos. Se emite además una tercera orden a Manuel Miranda para que facilite a Bonavía la cal necesaria para emprender la obra. La venalidad de los títulos para asegurar la consecución de proyectos determinados puede parecer un procedimiento poco indicado en un contexto administrativo tan menguado como el que presentaba la corte del primer Borbón. La misma supone, no obstante, un complemento perfecto a la política de fomento de la industria emprendida por la Administración española durante los años 20 y 50 del siglo XVIII, que consistía en la concesión de privilegios específicos de explotación y la exención de pago de impuestos y tasas a las empresas de capital privado implicadas en los proyectos que favorecían los propósitos del Estado. Consciente de la catastrófica situación de las arcas públicas, en 1737 el rey ordenó crear una comisión especial para que estudiara el estado de las mismas y propusiese soluciones al progresivo deterioro de las finanzas. Tras más de 2 años de trabajo, cuando la referida comisión se disponía a emitir un informe, el estallido del conflicto conocido como la Guerra de la Oreja de Jenkins y la correspondiente declaración de guerra contra Inglaterra en octubre de 1739 hizo saltar todas las alarmas del Ministerio de Hacienda español. La corona, ya de por sí extremadamente endeudada, no podía asumir un nuevo aumento de los gastos militares. Como consecuencia, a finales de 1739, el secretario de Finanzas, Francisco de Iturralde, decretó la suspensión de pagos para todos los criados de la corte. Las dinámicas que llevaron a este estado de bancarrota y los subsiguientes intentos de recuperación que tan solo llegaron a cristalizar durante el reinado siguiente hacen que la gestión administrativa de los años 30 y 40 adquiera un carácter de supervivencia, en la que los funcionarios del Estado intentan dar continuidad a las grandes empresas de la corona siguiendo las mismas dinámicas desarrolladas durante los años 20, pero contando con unos recursos extremadamente limitados. De esta forma, durante este periodo se instaura de forma paulatina una dinámica según la cual, para evitar el fracaso de las diversas iniciativas impulsadas por la Corte, los funcionarios comisionados con la gestión de las mismas recurrirán a la búsqueda de los fondos necesarios en todas y cada una de las dependencias del Estado. Esta desestructuración de la administración parece ser una de las principales causas de la notable fragmentación y dispersión de la documentación relativa a estas iniciativas y los fondos documentales generados por los diferentes estamentos de la Casa Real. El 21 de abril, el Marqués de San Juan comunica al veedor y contador de las alcaidías del Pardo, Vicente Manuel del Campo, la orden reiterando la necesidad de facilitar la cal para la reconstrucción del Coliseo, a pesar del embargo que pesaba sobre las caleras durante esos años. Como describe Sancho, para la puesta en marcha de este tipo de proyectos se utilizaban habitualmente 2 modelos de gestión, denominados por administración o a destajo. El segundo modelo, más cercano a los concursos públicos modernos, suponía la publicación del proyecto y la adjudicación al maestro y aparejadores que se consideraban más convenientes. El proyecto del Coliseo, por el contrario, se realizó siguiendo el modelo denominado de administración, que implicaba el nombramiento de un maestro de obras, en este caso Bonavía, quien confeccionaba las listas de los jornales del personal empleado para su abono por parte del veedor. Una vez adelantados los fondos por el Ministerio de Hacienda, el lunes 25 de abril de 1740 se emprendió la construcción del Coliseo, comenzando por la excavación de los cimientos.
La detallada descripción de los gastos contenida en las memorias redactada por Bonavía nos permite observar el avance de la obra semana a semana. A final del mes de mayo, las zanjas para los cimientos ya estaban terminadas y los materiales para la construcción se encontraban en el real sitio. Los caudales destinados a la obra, no obstante, habían sido rápidamente consumidos, motivo por el que San Juan se dirige en repetidas ocasiones a Villarias solicitando nuevos fondos. La respuesta del secretario del despacho será en todos casos la misma, que el estado presente del erario público no permite hacer un desembolso tan considerable como el que se regula para dicha obra. Tras las repetidas negativas, el 13 de junio, San Juan escribe nuevamente a Villarias, demandando instrucciones sobre las acciones a realizar con los materiales adquiridos ante la evidente falta de fondos para dar continuidad al proyecto. Intentar venderlos para resarcir en la medida de lo posible el gasto realizado o emplearlos en uno de los proyectos de reforma que se estaban llevando a cabo en el Real Sitio, como la construcción del cuartel de guardias de corps. En relación a las zanjas ya excavadas, San Juan recomienda terraplanarlas, lo cual suponía un desembolso adicional, o en su defecto, precintar el perímetro con una valla de madera que impidiese posibles accidentes. No encontramos en la documentación relativa a la construcción del Coliseo la comunicación oficial de cese de las actividades, pero el hecho de que los informes concernientes a las obras se interrumpan repentinamente a mediados del mes de junio nos induce a pensar que, ante la falta de fondos para dar continuidad a la obra, finalmente la Administración decidiese poner en marcha la segunda opción, propuesta por San Juan en su última comunicación, es decir, cubrir las zanjas cavadas e intentar vender los materiales para resarcir para el gasto realizado. La interrupción del proyecto de construcción del Coliseo queda, sin embargo, aprobada por la documentación referida a las obras y reformas realizadas en aquel Real Sitio durante el año siguiente, ese mismo año y el año siguiente, de 1742, que comprendieron continuar con la obra de la capilla por Carlier, la construcción del cuartel de guardias de corps y el derribo y remodelación de la casa del Goloso, que al referirse a los materiales de construcción disponibles en el Pardo se refieren a los mismos como los materiales del Coliseo que debía realizarse. Esta circunstancia indica, por tanto, que tras la aludida consulta de San Juan, la Administración optó por suspender definitivamente el proyecto empleando los materiales en otros fines. Perdón. La interrupción del proyecto en junio de 1740, no obstante, no supuso el cese de las representaciones realizadas en el Pardo durante esos años, tal y como demuestra una memoria de gastos originada por la puesta en escena de óperas y entremeses durante el año 1741, conservada en el Archivo Histórico Nacional. La misma nos permite comprobar que, lejos de detenerse, la actividad teatral en el Pardo durante aquel año fue muy activa, comprendiendo la representación de óperas y entremeses. La participación de Santa Marquesini, llegada a Madrid en 1738, y Tommaso Garofalini, parece más que probable, aunque la documentación no nos permite concretar la identidad de los bufos a los que alojaron los hosteleros Girard y Rat. La participación de Coristán y su hijo, que bailaron en todas las representaciones en el Pardo, nos permite observar el desarrollo de espectáculos complejos, en los que las dificultades de espacio señaladas por San Juan en su primera solicitud no parecen haber supuesto un obstáculo. Como el análisis del presente proyecto nos permite constatar, el interés por la ópera italiana en el contexto cortesano madrileño de finales de los años 30 y principios de los años 40 resulta evidente. El impulso de un proyecto de construcción de estas características en un periodo marcado por una crisis económica tan acuciante parece reflejar una voluntad clara de fomento de la música italiana en las diversiones y el ceremonial cortesano. La necesidad de anticipar y superar todos los obstáculos administrativos refleja la importancia otorgada por los promotores del proyecto al desarrollo del mismo. De haberse llegado a construir, el Coliseo del Pardo se hubiera integrado en una red de teatros palatinos dispuestos en los reales sitios, con el fin de permitir a la Real Familia disfrutar de espectáculos de ópera italiana durante prácticamente todo el año. El planteamiento y diseño del proyecto parece responder al interés de fomento de la cultura italiana en la corte emprendida por Isabel de Farnesio y sus seguidores, anticipándose en 30 años al proyecto de construcción de un coliseo de ópera en el Real Sitio del Pardo desarrollado por Jaime Marquet durante el reinado de Carlos III. Muchas gracias.